Posiblemente este sea el video que menos se ha visto, y esto se dará por una razón. Nos da miedo conocernos, nos da pereza, o creemos que ya lo conocemos todo de nosotros mismos. Y este es un espejismo al que solemos aferrarnos. A mí me ha pasado. Conócete a ti mismo es quizás la primera tarea, la más importante que debemos hacer para comenzar a avanzar en nuestro camino. Sin un profundo conocimiento de nuestra personalidad, no hay avance posible. Conócete a ti mismo y conocerás el universo, dice el sabio, siguiendo el postulado hermético de cómo es arriba es abajo. Hoy les propongo un trabajo sobre sí mismos, transitar la aventura del autoconocimiento. Como les decía, muchos creen que ya se conocen, que dominan todo sobre sí mismos. Pues quizás se van a llevar algunas sorpresas. Yo me las llevé. Cuando lo descubrí, me dio muchas cosas para pensar. Algunas cosas me gustaron y otras no me gustaron nada. Pero eso es parte del descubrimiento. En este ejercicio vamos a analizarnos. Es un trabajo interior. Nadie tiene por qué saberlo. Es más, esto es esencial, ya que necesitamos ser absolutamente sinceros. Nos tenemos que mostrar a nosotros mismos sin absolutamente ninguna careta que nos imponga la sociedad, nuestra educación, lo que está bien o mal, o cualquiera de estas condicionantes. Debemos desnudar nuestra personalidad y verla tal cual es, sin filtros y sin emitir ningún juicio. Ya podremos hacer esto después si queremos, pero no en esta instancia del autoconocerse. Esto que puede parecer sencillo es bastante difícil. Normalmente nos resistimos a reconocer nuestras cualidades, nuestras maneras de actuar. De algunas nos avergonzamos, de algunas estamos orgullosos. De algunas estamos orgullosos y nunca las hemos hecho. A mí me ha pasado cuando hice este trabajo conmigo mismo. En esta fase de lo que se trata es de autodescubrirnos. El conócete a ti mismo. Todos los procesos iniciáticos comienzan en este punto. El de tener un conocimiento profundo de nosotros mismos. ¿Qué sentimiento albergamos en mayor cantidad? ¿Qué características nos definen? En definitiva, ¿cómo actuamos? Es decir, ¿cómo fuimos hasta ahora? ¿Y desde qué punto base comenzamos a trabajar en nosotros mismos? Si no sabemos cómo hemos actuado, cómo hemos sentido toda nuestra vida, no podemos saber si queremos cambiar algo, si queremos mejorar algo. Entonces, este sería nuestro primer diagnóstico, desde el cual planificaremos nuestro avance como personas. El ejercicio propuesto es muy sencillo de explicar, pero es bastante trabajosa la aplicación. Puede ser hasta desgarradora en algunos momentos, pero tranquilos, nadie se va a enterar de nada. El espejo tiene que ser sincero para nosotros mismos. Si no es sincero, no sirve para nada. Eso debe quedar muy claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer a nivel práctico? Lo que vamos a hacer es anotar en una hoja todas aquellas facetas que nosotros consideramos negativas de nuestra personalidad, maneras de actuar, sentimientos, emociones que hemos experimentado y que consideramos que no son positivos. Y en otra hoja anotaremos, por otra parte, todas las facetas positivas, todas aquellas maneras de actuar, de sentir, de emociones que hemos tenido, que nosotros consideramos que son positivas y deseables. Estas facetas son las cosas que hemos demostrado en realidad. Es decir, yo puedo pensar que soy generoso, pero si no puedo recordar en qué momento fui generoso, no me sirve para la lista. Si quieren, pueden hacer previo al trabajo del espejo blanco y el espejo negro, que son estas dos listas de lo positivo y lo negativo. O sea, previamente, podemos hacer una lista en donde se escriban cómo creen que son, pero luego deben poder recordar en qué situaciones demostraron estas facetas, es decir, estos sentimientos, estas emociones, cuándo actuaron de esa manera, que demostraban estas cualidades.
No se trata de hacer una lista de cualidades positivas y negativas en teórico. Tienen que estar basadas en nuestra historia. Como decíamos, una será nuestro espejo blanco y la otra será nuestro espejo negro. Nadie debe intervenir para nada en todo esto. Lo debemos hacer sin que nadie opine sobre el tema. Estos listados son para nosotros y para nadie más. Entonces, sean realistas, sean sinceros, sean despiadados si es necesario. Estas listas no se deben hacer a la ligera. No es que me siento 15 minutos y anoto lo primero que se me ocurra. No. Debemos meditar sobre nosotros y hacer el trabajo concienzudamente. Lo normal es que el trabajo nos lleve de una semana a un mes. Pero el tiempo no importa. Lo que importa es hacerlo bien. En mi caso, al principio, todos tenemos la impresión de que esto es algo muy fácil. Cogemos unas hojas y empezamos. ¿Qué es lo positivo? Soy generoso, soy solidario, soy buena gente, etc. Lo negativo, soy una persona vengativa, albergo mucho odio, odio a tal persona, y así anotamos todo. Pero como decimos, eso tenemos que contrastarlo con la realidad. No podemos poner que somos generosos porque una vez hace 20 años ayudamos a una persona. Debemos ser realistas. Entonces, normalmente, les digo por experiencia propia, la primera lista que hice la tuve que tirar, la tuve que romper. No me sirvió para nada. Porque cuando empecé a pensar en mi historia, encontré que muchas de las cualidades que yo había notado ahí no existían en la realidad. Y esto les estoy hablando tanto de cosas positivas como cosas negativas. En un primer momento no hay que diferenciarlas mucho, pero sí hay que tener claro si nosotros las hemos encarnado, por decirlo de alguna manera, o sea, si las hemos vivido. Como decimos, no puedo decir que soy bondadoso si nunca demostré bondad, si no recuerdo en qué momentos fui bondadoso. A mí me llevó aproximadamente un mes. Yo lo que hacía, tenía las dos listas. Cuando recordaba de esa primera lista una determinada característica y no podía recordar en qué momento la había encarnado, la borraba. Después, si tenía determinada cualidad que por otra parte yo pensaba que era positiva, algunas veces me daba cuenta que era negativa. Y ustedes dirán, ¿y esto por qué es? Porque analizando y meditando, por ejemplo, yo a veces había momentos en que actuaba de una determinada manera. Por ejemplo, podía ser generoso en dar a alguien algo, pero subyacente a ello lo que había era un orgullo quizás de sentirme en capacidad de poder ayudar al otro. No lo hacía por generosidad, lo hacía para demostrar que yo era mejor que esa otra persona. Entonces, esto es un ejemplo de cómo una cualidad que la podemos, o una acción de nuestra vida que la podemos ver como positiva, resulta que al final es negativa. Hay que indagar en la motivación de las cosas y por qué hacemos las cosas. Esto es un repaso de nuestra historia, de nuestras principales cosas. Cuanto más detalladas las podamos hacer, mucho mejor. Llegaremos más a lo profundo y llegaremos a un mejor autoconocimiento. Como les digo, a mí me llegó cerca de un mes. Yo estaba haciendo, por ejemplo, mis cosas habituales y recordaba determinadas cosas, entonces iba y las anotaba en la lista. Luego meditaba sobre esa cualidad o esa actitud o esa emoción para ver si la ponía en una de las listas o en otra de las listas. En mi experiencia me resultó más sencillo realizar la lista negativa que la positiva, lo cual en sí mismo para mí fue un buen autodescubrimiento. Darte cuenta que lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en nosotros mismos son casi exclusivamente cosas negativas
Nos da que pensar. También si todo es positivo, me imagino que debe pasar. O sea, ahí nos damos cuenta de cuán distorsionada está la idea que tenemos de nosotros mismos. Cómo nos autoengañamos muchísimo. Por eso es importante que lo que anotemos esté basado en la realidad de acciones que hayamos hecho, no de cosas que pensemos que nosotros somos, principalmente porque no somos las cosas que hacemos. Esto es muy importante. Piensa acerca de ti mismo en tranquila meditación. Ponte tú mismo atrás en diferentes situaciones de tu pasado, ponte como un observador y recuerda, mira cómo te comportaste. ¿Qué error, qué fallas ocurrieron en situaciones diversas? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué demostraste? Toma nota de todas tus debilidades, bajo todos los matices y variaciones. Lo más que estés descubriendo todo lo mejor para ti. Nada debe quedar escondido, nada no debe ser revelado. Piensen que si no revelamos o no queremos ver facetas de nuestra personalidad, nos estamos haciendo trampas al solitario. O sea, los únicos perjudicados vamos a ser nosotros mismos. Y piensen que esa lista, ese espejo, es exclusivamente nuestro, nadie más lo va a ver. No es necesario mentir ni quedar bien con nada. Por ejemplo, puedes encontrar situaciones en las que sentiste celos, odio, venganza, ira, furia, frivolidad, orgullo, falsedad, indiferencia, pereza, insolencia, cualquier otro sentimiento negativo. Piensa que son cosas que sentiste, maneras en las que te comportaste, que son negativas, pero tú no eres eso. Tú eres como reaccionaste, eso fue como reaccionaste en determinadas situaciones. Pero tú eres el que elegiste cómo reaccionar en esas situaciones. Dentro de la lista blanca, del espejo blanco, pensamos, por ejemplo, en situaciones en las que fuiste bondadoso, gentil, generoso, valiente, inteligente, solidario, tierno, que tuviste una gran capacidad para el perdón, situaciones en donde fuiste optimista, responsable, atento o cualquier otra cualidad o emoción en la cual denotaste estas cualidades positivas. En este caso, al igual que el anterior, aunque nos guste pensar que esto es así, nosotros no somos eso. No somos la emoción de bondad, la cualidad de bondad, no somos generosos, no somos... No, esos fueron maneras en las que elegimos comportarnos en tal situación. Es importante recordarles siempre que no son lo que han hecho, sea bueno o malo, sino que somos el que elige en una situación determinada actuar de un determinado modo. Hay que resaltar esto para dejar claro que se puede siempre cambiar. No es que seamos generosos o violentos, sino que elegimos comportarnos de tal manera en tal situación. No somos por decreto de una u otra manera. Podemos elegir y allí es donde reside nuestra potencia, nuestra libertad como seres autoconscientes y plenos. De esto se va este ejercicio. Una vez tengan todas las cualidades, sentimientos y actitudes que hemos demostrado en nuestra vida, debemos categorizarlas por su influencia e intensidad en nuestra vida. ¿Qué característica les marcó más? ¿Cuál es la que más determina su día a día? Esto nos sirve para cambiar las negativas y profundizar las positivas. También nos sirve para ver qué elemento, fuego, agua, tierra o aire, tiene mayor preponderancia en nosotros. Pero bueno, eso lo veremos en otro video. Lo importante entonces es, una vez que tengamos nuestro espejo blanco y nuestro espejo negro hecho, ver qué cualidades, qué sentimientos, qué emociones son las que preponderan. O sea, las que más se repiten, las que más nos marcan. Y de allí podemos ver si queremos profundizar en las buenas, cambiar las malas o lo que sea que queramos decidir. Lo importante es que tenemos la libertad porque ya nos autoconocemos. Este listado, estos espejos, entonces, nos permiten mirarnos con sinceridad.
Esto es fundamental a la hora de pensar en nuestro mejoramiento y en equilibrar los elementos en nuestra persona. Este espejo es básico para elegir en qué trabajar, para mejorar, para ser mejor personas. Y puede ser una fuente de placer si vemos que con el tiempo podemos ir cambiando las cosas negativas y tener cada vez más cosas más positivas y menos negativas. Eso ya será parte de nuestro trabajo. Como les decía al principio del video, probablemente este video no sea de los más populares, no sea el que más visualizaciones tiene, no sea el que más atraiga. Y probablemente no sea del que la mayoría de la gente llegue hasta el final. Así que el que esté escuchando esto, bueno, siéntase orgulloso de sí mismo. Está en el camino de ir hacia una mejor persona, hacia un mayor conocimiento, a un mayor autoconocimiento que le facilitará muchas cosas en la vida. Bueno amigos, espero que pongan en práctica este ejercicio. Si tienen dudas, que probablemente sí las tengan, a mí me ha pasado cuando lo hice, me las consulten a través de ya sea los comentarios del video de YouTube o pueden hacerlo también por el canal de Telegram. Bueno amigos, espero que inicien esta senda del autoconocimiento y que les sea provechosa. Nos oímos en próximos videos. Saludos.